Pensé que vendría a verme graduarme. Apareció en las fotos con su ex, confié en ella más que en nadie. Ese fue el error. Cuando todo estalló, ya había ocurrido algo que no tenía vuelta atrás, aunque yo todavía no lo sabía. Me llamo Álvaro y estuve casi 3 años con Clara. Nos conocimos en la Universidad Complutense de Madrid, estudiando carreras distintas, con rutinas distintas, pero una calma que parecía inquebrantable. Desde fuera, y también desde dentro, lo nuestro parecía adulto. Sin dramas, sin escenas, sin esas montañas rusas que todo el mundo normaliza. Yo estaba convencido de que habíamos hecho las cosas bien. A los pocos meses, Clara me habló de su pasado. Lo hizo sin rodeos. Mencionó a un ex, Sergio, con el que, según ella, había terminado de forma civilizada. Nada de cuernos, nada de gritos. Simplemente dejaron de encajar. Me llamó la atención la forma en que lo contaba. No había rabia, tampoco nostalgia. Era como si estuviera hablando de un antiguo compañero de clase. Demasiado neutro. Lo registré mentalmente, pero lo dejé pasar. Me aseguró que no tenía contacto con él y que, además, llevaba años viviendo en Osaka, estudiando fuera. Aquello me tranquilizó más de lo que quise admitir. Para mí, Sergio quedó archivado como algo cerrado, remoto, sin peso real. Durante casi 3 años no vi nada que contradijera esa idea. Clara no escondía el móvil, no desaparecía, no había silencios raros ni excusas torpes. Todo parecía limpio, transparente, hasta que dejó de serlo. Una noche, cenando en su piso de lavapiés, soltó la frase como quien comenta el tiempo, que Sergio había vuelto a España, sin inflexión, sin pausa. Luego añadió que unos amigos estaban organizando una reunión para darle la bienvenida y que, si quería, podía ir con ella. Sentí un nudo seco en el estómago. No por celos, sino porque no entendía la necesidad. Un ex es un ex. No dije nada agresivo, solo que prefería no ir, que no me sentía cómodo. Intenté explicarlo despacio, midiendo cada palabra. Clara se quedó callada unos segundos. Demasiados. Luego suspiró y dijo: «Tienes razón, perdona. Ha sido una estupidez. No es buena idea». No discutió. No insistió. Asentí y di el tema por cerrado. Error. Días después, la noche de la supuesta reunión, estaba tirado en el sofá mirando el móvil cuando empecé a ver historias en Instagram. Reconocí caras, reconocí el bar, uno de Malasaña, música alta, copas, risas, y entonces lo vi a él, Sergio, en varias fotos. En los comentarios, alguien escribió: «Clara, mira lo que te has perdido». No era grave, hasta que leí la respuesta. Ella contestó: «El tóxico de mi novio no me dejó». Sentí cómo se me helaban los dedos. Volví a leerlo. 1 vez, 2, 3. No me había dejado. Nunca le prohibí nada. Ella misma había dicho que era mala idea. Le escribí al instante. Cuando respondió, ya estaba a la defensiva, que era una broma, que sus amigos me conocían, que exageraba. Le dije que no tenía ninguna gracia quedar como un controlador delante de gente que apenas conocía. Ahí cambió el tono. Me habló de actitudes tóxicas, de control, de inseguridades. Le dije que no era control, era respeto, que había cruzado una línea. El silencio que siguió pesó más que cualquier insulto. La conversación murió ahí, mal cerrada, como una puerta que no encaja. Yo pensé que se arreglaría, no sabía que solo era el principio. Todos pensaban que estaba exagerando. Yo ya sentía que algo se había roto y nadie quería verlo. Unos días después, Clara volvió a sacar el tema, como si nada. Me dijo que el cumpleaños de Sergio se acercaba y que quería pasarse un momento. «Nada grande», insistió. «Solo saludar, 15 minutos, quedar bien». Le pregunté la fecha casi por inercia. Cuando la dijo, noté cómo se me tensaba la mandíbula. 25 de julio. El mismo día de mi graduación. Se lo recordé despacio por si se le había olvidado. Que llevaba años esperando ese día. Que ella lo sabía. Asintió, con esa calma que empezaba a resultarme inquietante. Dijo que lo tenía presente, pero que no veía el problema en ir primero al cumpleaños, felicitarle y luego venir a la ceremonia. 15 minutos. Como si el tiempo se pudiera doblar a conveniencia. Le pregunté por qué era tan importante estar allí por alguien que, según ella, ya no significaba nada.
Bajó la mirada un segundo antes de responder que no era importante, que era educación, que no quería quedar mal con el grupo. Ahí sentí el primer golpe real. No levanté la voz, pero le dije que no entendía cómo podía siquiera plantearse ir al cumpleaños de su ex, el mismo día de algo tan importante para mí. Clara se cerró. Dijo que la estaba obligando a elegir, que demostraba que no confiaba en ella. La discusión fue densa, medida, sin gritos, pero cada frase caía como una ficha de dominó. En algún punto entendí que ya no hablábamos de una fiesta ni de una graduación. Había algo más profundo empujando desde abajo, algo que yo llevaba tiempo evitando nombrar. Los días avanzaron y la fecha se acercaba como una cuenta atrás silenciosa. Intentaba centrarme en los preparativos, encerrar una etapa que me había costado años, pero la conversación se repetía en mi cabeza, una y otra vez, con palabras que no terminaban de irse. Para la ceremonia me habían dado 3 pases. 2 eran para mis padres. El tercero, desde el principio, lo había reservado para Clara. Ella había visto mis noches en vela, mis suspensos, mis enfados. Me parecía lo natural. Aún así, algo no encajaba. Mi hermano pequeño, Marcos, me preguntó si podía venir. Cuando le expliqué lo de los pases y que el tercero era para Clara, sonrió y dijo que lo entendía, que no pasaba nada. Esa facilidad me dejó un sabor extraño. No era el pase, era la certeza. Pensé qué pasaría si Clara no iba. Me imaginé el asiento vacío, y a mi hermano fuera. La idea se me quedó clavada. Decidí hablar claro. Le dije que necesitaba saber si iba a estar allí de verdad, que ese pase era importante y que, si no iba a venir, prefería dárselo a Marcos con tiempo. Su respuesta llegó sin rodeos. Dijo que seguía queriendo ir al cumpleaños de Sergio, y que no entendía por qué yo hacía un drama de todo. Le dije que no era el pase, era lo que representaba, que, además de la graduación, su insistencia en ir al cumpleaños de su ex no encajaba con lo que yo entendía como una relación sana. Fui directo. Le dije que, para mí, los ex deben quedar fuera cuando empiezas algo nuevo, que no creía en esas amistades limpias, sin consecuencias. Clara frunció el ceño. Me miró como si acabara de decir algo imperdonable. Su voz bajó un tono. Pensé que eras más maduro. Creí que estaba con un hombre, no con un niño. No respondí al instante. Sentí la lengua seca. Le dije que no era inmadurez. Eran límites. Ella negó con la cabeza y dijo que mi forma de pensar era cerrada, insegura. En ese momento supe que, pasara lo que pasara el 25 de julio, nada volvería a colocarse en su sitio. Cuando colgamos aquella conversación, todo quedó en silencio otra vez. No era enfado. Era algo más cansado, más hondo. Al día siguiente, contra todo pronóstico, Clara me llamó. Su voz no era defensiva ni tensa. Sonaba suave, medida, como si hubiera ensayado cada palabra antes de marcar. Dijo que había estado pensando, que se había pasado, que había sido injusta, que lo inmaduro había sido ella. Me quedé escuchando, sin interrumpir. Quedamos esa misma tarde en una cafetería cerca de Príncipe Pío. Cuando nos sentamos, sostuvo mi mirada y me dijo que entendía por qué me había dolido, que no tenía derecho a minimizarlo. Entonces hizo algo que no esperaba. Sacó el móvil, lo desbloqueó delante de mí y me enseñó la pantalla. Sergio bloqueado. Instagram, WhatsApp, llamadas, todo. Me dijo que no quería que alguien del pasado siguiera enturbiando lo nuestro, que no tenía sentido, que quería darme tranquilidad. Aseguró que no volvería a tener contacto con él. No lo sentí como una prueba, lo sentí como un gesto, como si, por fin, me hubiera escuchado. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que prometen normalidad. Salí de allí convencido de que habíamos pasado la tormenta. Me equivoqué. El día de mi graduación amanecí antes de que sonara el despertador. Tenía esa mezcla rara de nervios y orgullo que no se repite muchas veces en la vida. Marcos me escribió para felicitarme y recordarme que esa noche había una pequeña celebración preparada. Sonreí leyendo el mensaje. Pensé que, pese a todo, iba a ser un gran día. Llegamos al campus de Moncloa con tiempo. Familias enteras, togas negras, birretes volando, móviles en alto. Busqué a mis padres, luego miré el asiento reservado para Clara. Vacío. Me dije que llegaría.
Siempre llegaba. La ceremonia empezó, discursos, aplausos, nombres. Yo miraba de reojo cada pocos minutos. El asiento seguía igual. Pensé en el tráfico, en un retraso tonto. Le escribí, nada. Pasaron más minutos. Volví a mirar el móvil. Silencio. La lista avanzaba y mi nombre se acercaba. La llamé una vez, no contestó. Volví a hacerlo. Nada. Empecé a sentir una presión incómoda en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar y nadie más lo notara. Cuando pronunciaron mi nombre, caminé al escenario casi en automático. Aplaudieron mis padres. Sonreí para la foto. Por dentro, todo estaba rígido. Ese momento lo había imaginado con ella al fondo, buscándome con la mirada. Al bajar, volví a llamarla. Seguía sin responder. Salí del auditorio con el diploma bajo el brazo y una sensación que ya no era enfado. Era inquietud. Llamé a su madre. Dudé antes de hacerlo, pero el silencio era demasiado largo. Cuando respondió, le pregunté si sabía algo de Clara. Hubo una pausa breve. Se fue hace un rato, dijo. Dijo que iba a encontrarse contigo. Sentí cómo se me enfriaban las manos. Le dije que no había llegado, que ya había pasado tiempo. Colgué sin saber qué decir. Si había salido diciendo que venía conmigo y no estaba conmigo, entonces no tenía ni idea de dónde estaba. Por primera vez dejé de pensar en límites, discusiones o cumpleaños. Solo pensé en la posibilidad de que algo hubiera pasado. Y eso fue lo que más miedo me dio. Mis padres me miraban, esperando una explicación que no tenía. Y mientras el resto celebraba, yo sentía que algo invisible se estaba desmoronando sin hacer ruido. Al principio mis padres intentaron restarle importancia, que igual había tenido un contratiempo, que aparecería en cualquier momento. Pero el tiempo seguía pasando y el silencio se volvía espeso, casi físico. No había mensajes, no había llamadas perdidas, no había ni una sola señal de Clara. Todo aquello estaba ocurriendo en pleno día, con el sol alto, y aún así, sentía que anochecía por dentro. La ceremonia terminó alrededor de la 1. Para entonces ya no hablábamos de decepción. Había algo más inquietante. Nadie sabía dónde estaba ni por qué no respondía. Pasé la tarde llamándola una y otra vez. Siempre igual. El tono, los segundos eternos, la llamada cortada. Ningún mensaje leído. Ninguna explicación. Mis padres me miraban sin decir nada. Sabían que llevábamos semanas tensos, pero esto superaba cualquier discusión. A las 7 de la tarde estábamos los 4 dentro del coche. Mis padres, la madre de Clara y yo. Salimos a buscarla sin un plan real. Cafeterías por Argüelles, casas de amigos, sitios donde solía ir. Era un movimiento desesperado, como si avanzar evitara pensar. La madre de Clara iba detrás, con las manos entrelazadas, llorando sin hacer ruido. Repetía que su hija no era así, que algo malo tenía que haber pasado. Cada frase suya me cerraba más el pecho. Empecé a imaginar escenarios que no quería nombrar, accidentes, problemas, y mezclado con el miedo, apareció la culpa. Pensé en las discusiones, en las palabras duras, en si la había empujado sin querer a irse enfadada. Me reproché haber gastado mis últimos días antes de la graduación discutiendo en vez de disfrutarlos. El coche avanzaba y nadie hablaba. El aire era denso, cargado de pensamientos que ninguno se atrevía a decir. Entonces mi móvil vibró. Una notificación de Facebook. Se ha etiquetado a Clara en esta publicación. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Abrí la notificación con el pulgar torpe. El texto decía: «Feliz cumpleaños, Sergio. Ya te echábamos de menos». Al deslizar, el mundo se me encogió. Un salón de fiestas, luces, copas, gente riendo. Y Clara, en casi todas las fotos, pegada a él, abrazándolo, sonriendo como si nada más existiera. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Todo encajó a la vez. El silencio, la ausencia, la mentira. Le pasé el móvil a su madre. Dejó de llorar al instante. Su cara se endureció de una forma que no le había visto nunca. «Esta niña no se va a salir con la suya», dijo. No gritó. Sonó cansada, dolida, decidida. La llevamos de vuelta a su casa. El trayecto fue mudo. Antes de bajar, me pidió que no me culpara, que me cuidara. Cerró la puerta y desapareció. Eran casi las 10 cuando llegué a mi habitación. Me senté en la cama con el diploma entre las manos.
Aquel papel que durante años había simbolizado esfuerzo, ahora pesaba como cartón mojado. Todo lo que había imaginado para ese día estaba roto. El móvil volvió a sonar. Era Clara. Contesté. Su voz estaba pastosa. De fondo, risas y música. «Hola, amorcito», arrastró las palabras. «Felicidades por graduarte. Creo que voy un poco tarde». Las risas siguieron. Sentí la mandíbula tensa. «¿Sabes lo que me has hecho pasar hoy? ¿Sabes lo que ha pasado tu madre?» Se rió. «Ay, ya sabes cómo son las madres». En ese instante entendí que no solo me había abandonado ese día. Había decidido exactamente dónde quería estar. Y no era conmigo. Ya hablé con ella. Eso fue lo primero que escuché. La voz de Clara sonaba lejana, distorsionada por el alcohol y por algo peor. Desprecio. La muy ridícula se puso a llorar, pero ya se le pasará. Me quedé quieto, con el móvil pegado a la oreja, sin procesar. ¿Estás enferma?, dije al fin. Esto no es normal. No te reconozco. Se rió. Una risa sucia. Es culpa tuya por tóxico. Me dijiste que no viniera a la fiesta. Yo solo quería pasar un rato. Pero por controlador me quedé todo el día. Detrás se escucharon carcajadas, voces de chicas. Eso te pasa por tóxico, dijo una. Por controlador. Algo se rompió dentro de mí. No fue rabia explosiva. Fue un corte limpio. Eres una basura, solté, casi sin voz. Hemos terminado. Fingió un sollozo exagerado. Oh, qué pena. Me quedé sin el amor de mi vida, dijo con burla. Por favor, tu mayor logro es graduarte. Sergio ya tiene casa, ya ha viajado por medio mundo. Tú no conoces nada más allá de Cuenca, ¿o me equivoco? Ah, no, espera. Fuiste una vez a Benidorm. ¡Qué internacional! Las risas estallaron al fondo. Cerré los ojos. Respiré hondo. No me importa si te acostaste con él, dije despacio. Eso habla de ti, pero lo que hiciste hoy con tu madre, ella no tenía culpa de nada. Eso es lo más asqueroso. Das vergüenza como persona. Colgué. La bloqueé de todo. Me quedé sentado en la cama, el diploma apoyado en las piernas, entendiendo que ese día no solo había terminado una carrera, había terminado una mentira de 3 años. Pensé que ahí acababa todo. Me equivoqué. Pasaron unos días, intenté volver a una rutina mínima, dormir, comer, no mirar el móvil más de lo necesario. Mi graduación, que debía ser un recuerdo luminoso, se había vuelto algo turbio. Aún así, me repetía que ya estaba hecho, que lo mejor era seguir adelante. Entonces recordé algo que me cayó encima como un golpe tardío. La graduación de Clara era el 1 de agosto. Apenas unos días después de la mía. Sacudí la cabeza. No quería saber nada. No miré sus redes. No pregunté. No abrí ninguna puerta. No hizo falta. Un amigo me escribió. «Tío, ¿qué pasa con Clara? ¿Por qué sube esto?» Adjuntó una captura. Clara, con toga y birrete, sonriendo, abrazada a Sergio. Demasiado cerca, demasiado cómoda. El texto decía, «Una mujer siempre vuelve con el hombre que la hizo feliz». Miré la imagen varios segundos. No sentí ira inmediata. Fue algo más raro. Como ver terminar de derrumbarse algo que ya estaba en ruinas. Le conté a mi amigo todo. Desde las discusiones hasta la llamada borracha. No omití nada. Tardó en responder. ¿Es en serio?, me escribió. Es repugnante. ¿Y su madre? Esto no puede quedarse así. ¿Quién debería saberlo?, pregunté. Ya lo verás. Horas después volvió a escribirme. Otra captura. Esta vez eran los comentarios bajo la foto. Eres una sinvergüenza. Pobre tu madre. Así se ve a alguien sin valores. Sentí una mezcla extraña de sorpresa y desconcierto. ¿Qué ha pasado?, le pregunté. Mi hermana estaba en la misma promoción que Clara, respondió. Hoy se graduó también. Conté lo que pasó en el grupo de la carrera. Todo. Nadie la está defendiendo. Todos saben lo que hizo. Leí el mensaje despacio. Dejé el móvil boca abajo. Por primera vez desde aquella noche, no sentí necesidad de reaccionar. Clara había elegido su sitio. Y el resto, simplemente, había visto lo mismo que yo demasiado tarde. No supe qué contestar. Me quedé mirando el móvil con la pantalla encendida, sin mover los dedos. No sentí alivio. Tampoco alegría.
Ni siquiera esa satisfacción sucia que muchos esperan cuando la otra parte paga. No hubo nada de eso. Tampoco culpa. Fue algo más frío. Como si todo hubiera llegado, por fin, a un punto final que llevaba tiempo escrito. Yo no pedí que nadie la expusiera. No moví un solo hilo. No planeé nada. Y aún así ocurrió. Solté una risa corta, seca, sin humor. No era burla. Era esa risa que aparece cuando entiendes algo con una claridad incómoda, cuando todas las piezas encajan tarde, pero encajan. Durante semanas me había machacado la cabeza. Me pregunté si había exagerado, si había sido demasiado duro, si mis límites eran realmente tan incorrectos como ella insistía. Le di vueltas a cada conversación, a cada frase, a cada silencio. Me cuestioné más a mí mismo de lo que ella se cuestionó jamás. Y al final, no hizo falta que yo explicara nada. La realidad habló sola. No porque la gente la insultara, no por los comentarios, sino porque su propio relato se vino abajo. Porque mientras intentaba mostrarse libre, feliz, empoderada, lo único que quedó al descubierto fue algo mucho más simple y mucho más feo. Una ausencia total de responsabilidad emocional. No conmigo, con todos. Pensé en su madre, en cómo lloraba en el asiento de atrás del coche, en sus manos temblando, en la forma en que su cara se endureció al ver las fotos. Aquello fue lo que más me removió. No lo que Clara me hizo a mí, sino lo poco que le importó el daño que estaba causando a alguien que solo intentaba protegerla. Esa imagen se me quedó grabada de una forma que ninguna discusión había conseguido. Con los días entendí algo que al principio no quería aceptar. No perdí a alguien valioso. Perdí una idea. Una imagen que yo mismo había construido, capa a capa, de alguien que nunca fue como yo creía. Y asumir eso dolió. Pero también fue una liberación silenciosa. Hoy miro el diploma y ya no pienso en aquel día como algo arruinado. Pienso en lo que vino después. En quienes sí estuvieron. En mis padres aplaudiendo. En mi hermano escribiéndome. En la gente que no desapareció cuando era incómodo quedarse. Pienso en que poner límites no te hace inmaduro. Te hace consciente. Y en que, a veces, la mejor respuesta no es vengarse, ni justificarse, ni gritar tu versión más alto. A veces basta con apartarte y dejar que las personas se muestren tal como son. Porque, antes o después, siempre lo hacen.